ejercicio que hemos hecho antes. Si a alguna persona el Espíritu Santo no le ha iluminado muchos recuerdos, señal de que tendrá que trabajar uno solo. Y si se le sigue iluminando recuerdos después, también hay que anotarlos. Porque recordamos que este retiro, el Espíritu Santo ilumina durante todo el retiro. Entonces, aunque antes haya habido algún bloqueo de algún tipo, si después han empezado a venir cosas a la memoria, también hay que anotarlo. Porque puede que no vinieran en ese momento, pero que nos vayan viniendo después, durante las charlas, incluso tomando café, da igual. Si nos viene algún recuerdo y estamos hablando con alguien y de repente nos acordamos, ay, eso que me pasó, se anota también. Porque eso habrá que irlo trabajando. Bueno, vamos entonces a comenzar con la segunda enseñanza, que la vamos a centrar en esas respuestas equivocadas que hemos tenido, porque vamos a analizar la respuesta que damos. Y la respuesta que damos normalmente ya hemos dicho que es una respuesta mala, que de nosotros sale una rabia, un rencor, una ira, malas palabras, nos sale un rebote. Y eso es porque el mal lo respondemos con mal. Y estamos contribuyendo a traer el mal al mundo. Si nos han hecho mal, nosotros le añadimos mal al mundo haciendo eso. Vamos a ver entonces qué respuesta damos, cuál es la causa que vemos que podemos dividir esa respuesta, y ya veremos la respuesta correcta, ya lo hemos dicho, que es Jesucristo, la que nos da Jesucristo, pero la iremos ampliando. Lo primero, voy a recordar una frase de un personaje ficticio que no existe, que sale en la Guerra de las Galaxias, que es el maestro Yoda, que decía que el miedo lleva a la ira lleva al odio, y el odio lleva al lado oscuro. Es una de las frases más famosas de la Guerra de la Galaxia. Pero la he traído porque precisamente ahí es donde está la clave de todo esto. Hemos dicho antes que cuando a ti te viene una ofensa, en tu libre albedrío, en tu interior, esa ofensa no la puedes controlar porque viene de fuera. Son los demás los que te hacen ese daño. Pero la respuesta está en el interior del corazón y tú tienes una libertad. Puedes escoger sufrir como hizo Jesucristo, o enfadarte, rebotarte, rabia, odio, lado oscuro. Ahí es donde está el momento de qué hago con esto que me está doliendo, qué hago. Por el miedo al sufrimiento, como no quiero sufrir, pues en vez de ponerme a llorar o sufrir y ya está, voy a tapar ese sufrimiento con mi rabia. Ese miedo al sufrimiento. El miedo lleva a la ira. Y como hemos dicho antes, también, esa ira que en un principio todavía podríamos apaciguar y calmar, la vamos alimentando como echando leña al fuego, y esa ira lleva al odio. Y ese odio lleva al lado oscuro. Y al final nuestra vida es el infierno. Y vivimos el infierno aquí. Y podemos estar muchos años arrastrando ese infierno en nuestro corazón. Y pensamos que no nos pasa nada, que eso es lo grave. Por tanto, la solución va a estar en ese inicio, en ese balance, esa báscula de qué elijo. ¿Elijo el sufrimiento aunque me dé miedo o elijo la ira? Vamos a empezar primero explicando distintos tipos de ira. Primero hay que decir que la ira es una emoción, o sea, tú te enfadas, lo que he dicho al principio, tú te enfadas, te sale normal y eso no es un pecado, ¿vale? El problema es cuando lo transformamos en sentimiento. ¿Qué es sentimiento? Que lo razonamos. Estamos enfadados y decimos, estoy enfadado porque, y ahí en ese porqué, en esa razón que le damos a nuestro enfado es donde está el problema. Porque podemos decir, estoy enfadado porque tú eres el culpable, por tu culpa, porque hiciste esto, porque has hecho esto o esto, ¿no? O no has hecho esto. Y le buscamos un razonamiento. Entonces se puede transformar en rencor y en odio. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es decir,
que me estoy enfadando porque hay un mal, no porque esa persona es mala, sino porque hay un mal, ¿vale? Y dirigir ese enfado hacia el mal y no hacia la persona. Sí, eso viene, por ejemplo, de la cita de la Biblia que nos enseña el camino correcto, que es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Cuando nosotros elegimos la rabia, en el fondo sí queremos la muerte del pecador. Ese que nos está haciendo daño, lo que nos sale es que se muera, que se fastidie, que sufra, que se vaya al infierno, que le zurzan o lo que nos salga, pero sale un mal. Y sin embargo, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, Jacob. Jacob se va a morir, ¿vale? Jacob se va a morir. Tiene a sus 12 hijos alrededor de la cama, una cama grande para que quepan los 12. Tiene ya los 12. Y entonces va uno por uno, porque es como su testamento, ¿no? Va uno por uno diciendo, bendiciéndoles, ¿no? Te doy mi bendición y tal, de padre a hijo, tal, lo que es, lo mejor que le puede dar, pero también corrigiendo. Entonces llega dos de sus hijos que eran muy violentos, porque, bueno, es justificable, no, desde el punto de vista humano. Habían violado a su hermana y entonces ellos llegan y matan a todos los que pillan del pueblo. Llegan allí y se vengan, ¿vale? Entonces él podía dirigir el mal hacia sus hijos y decir, malditos seáis vosotros, ¿no? Porque habéis traído la desgracia a nuestra familia, porque claro, después de matarlos a todos, pues ya no se podían quedar allí, en esa ciudad. Pero no hace eso. Dice, maldita sea vuestra violencia. No vosotros, sino el mal que ha salido de vosotros. Y ahí está la clave. La clave es que tú, si estás con una persona alcohólica, no diriges tu enfado hacia la persona que es alcohólica, sino maldito el alcohol, maldita la droga, maldito el juego que ha hecho que nos arruinemos, maldita este vicio. Porque entonces si te diriges contra el mal, te sale compasión por la persona que se deja llevar por el mal. Porque ese es el ejemplo de Jesucristo, precisamente. Otra cita importante es que la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, Jesucristo murió por nuestros pecados. Es decir, siendo nosotros malos y haciéndole daño a alguien, a los demás, Jesús vino a rescatarnos de eso, a quitar de nosotros el mal para que nosotros pudiéramos amar a los demás y pudiéramos traer amor al mundo. Y cuando nosotros vemos a alguien que nos está haciendo daño, deberíamos tener esos mismos sentimientos de Cristo, desear arrancar de esas personas el mal para que se pudieran convertir en los santos que Dios quiere que sean. Ese es el sentimiento que nos va a sanar, que de nosotros salga ese deseo del bien. Y eso es muy difícil, hay que trabajarlo. Y además no podemos sin la gracia de Dios. Si Dios no nos pone su amor primero, no vamos a poder hacer eso. Pero mientras que nosotros al mal le respondamos con más mal, es como una rueda y de ahí no salimos. Vamos a hablar entonces también de cuál es la ira que tuvo Jesús, que la gente cuando se quiere enfadar y quiere odiar a los demás siempre acude a esa cita. Jesús sacó un látigo y expulsó a los mercaderes del templo. Y sacó el látigo y dijo, todo el mundo para afuera. Y sacó su rabia también. Entonces dices, ¿qué pasa aquí? Eso que estás diciendo es mentira, porque mira a Jesús. La rabia de Jesucristo. Pues es que no es así. O sea, Jesucristo lo que hizo con el látigo fue echar a los animales. Y no fue a pegarle a los que estaban allí en el templo. Lo que hizo fue tirarles las mesas y desparramar las monedas. Pero a las personas no les hizo daño. Porque la Iglesia te habla de la justa indignación. Porque hay un versículo también que te dice, si te enojas, no peques. Es decir, si te enojas, puedes elegir pecar o no pecar. En el momento que a ti te llega el enfado, eso no es pecado, te ha llegado. Entonces, ¿con eso qué haces? Pecar, que es lo que hemos dicho que está mal,
O lo que hace Jesucristo, que no está mal. Hay una indignación que es justa, que es correcta. Y esa justa indignación, he traído una definición, es una obra virtuosa que nace de un amor a la justicia, no de la rabia, y busca la defensa del débil y del bien. Viene de una decisión racional, deliberada, sopesada, con autodominio y con prudencia. Surge del conocimiento de la gravedad del pecado y del daño que provoca, y cuando está en peligro la dignidad y la salvación eterna del prójimo. Cuando se hace así, no pecas. Si tú tienes que enfadarte y tener una justa indignación, porque con eso que estás diciendo estás llevando a una persona a pecar, y la estás llevando a que se condene para siempre porque le estás metiendo en la cabeza que el pecado está bien, pues ahí hay una justa indignación. Y es decir, cállate la boca, que eso que estás diciendo está mal y estás escandalizando a los niños. Como dice Jesucristo, a los que escandaliza uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una rueda de molino y los tiraran al mar. Esa es la justa indignación. Que no le hagas daño a los niños, que no le digas que el mal es bueno, que está en peligro su alma, que no le digas a esa persona que está bien que se vaya y que sea adúltero, que si ya no hay amor, que se deje su mujer y sus hijos y se largue con otra, que no hagas eso. Que eso está mal, decir eso está mal, pero no va contra la persona, sino que ataca la raíz del mal y defiende la verdad. Yo siempre le digo a los matrimonios que no has hecho lo máximo por salvar tu matrimonio si no te has enfadado. Así lo digo de claro. No, es que te tienes que enfadar, no con la persona, sino con el mal que está entrando en tu matrimonio por algo que está ocurriendo ahí. Y decir, no, es que esto no está bien, esto hay que cambiarlo, ¿vale? Y ahí está. Entonces vemos que Dios no es que de repente esté en paz, y de repente me perturbo, me pongo malísimo y me dejo dominar por las emociones, no. ¿Por qué? Porque Dios es acto puro, ¿eh? Y no se muda, dice Santa Teresa, siempre está estable. No es que se altere, no es que se deje dominar por la pasión. Lo que hace es expresar el rechazo de Dios hacia el pecado, el rechazo de Dios hacia el mal, que es un rechazo tajante. Por eso tira las mesas y los cambistas. No puedo permitir esto porque es pecado. Entonces es un rechazo absoluto. Pecado. No pecador. Come con los pecadores. Sin problema. Pero no les dice, bueno, no pasa nada. Nunca. Ahí tenemos a la mujer adúltera. Me acerco a ti, tengo misericordia por ti. Quiero que quites esto, que rechazo totalmente, que es el pecado de tu vida. No peques más. El mal va por el pecado, no la persona. Entonces el problema es que nosotros dirigimos siempre al hacer este razonamiento, estoy enfadado porque esa persona, mal, ¿vale? Mal. Porque este vicio, porque esta cosa que ha dicho, porque esto es pecado. Ahí está la diferencia. Sí, en el Antiguo Testamento muchas personas cogen la Biblia y claro, sin conocimiento de la interpretación de la Biblia que da la Iglesia, pues se abren la Biblia y se miran el Antiguo Testamento y hacen como los protestantes, la interpretan como se les ocurre. Aquí en el Antiguo Testamento dice que Dios es castigador y que la ira de Dios ataca a los pecadores y los destruye. Pero ya estamos diciendo que en el Antiguo Testamento no había venido Jesucristo con la revelación. Entonces en el Antiguo Testamento ellos lo interpretaban mal, es decir, le echaban la culpa a Dios. Si al pecador le va mal su vida y se convierte en un infierno, eso es porque Dios le ha castigado. Y por haber sido malo, ha castigado al pecador. Eso es lo que interpretaban en el Antiguo Testamento. Y no es así. Simplemente es que la persona que no ha querido cumplir los mandamientos que le había dado Dios a Moisés en esas tablas de la ley, si no has querido cumplir la alianza
que Dios hizo con su pueblo y te has alejado de Dios, las consecuencias son que te va mal. Pero no es Dios el que te está castigando y quiere destruir al pecador. Es que tú, por haberte apartado, te ha ido mal. Ha sido un libre albedrío, una decisión personal. El pecado es una decisión personal. Y Dios desesperadamente quiere buscar al pecador y decirle, deja de hacer eso. Si no, ¿para qué habría ido Dios y le hubiera dado las tablas de la ley? Dejar de hacer eso. Y la alianza es perpetua. Entonces, para poder hacer esto bien, primero es que tenemos que saber perfectamente hasta dónde llega ese pecado o ese mal que nos está haciendo daño. Porque podemos pensar que es más de lo que realmente es. A lo mejor hemos interpretado mal lo que ha dicho otra persona. Nos hemos imaginado que piensa eso y a lo mejor no piensa eso. Y pensamos que lo ha hecho mal por un motivo y a lo mejor no era su intención hacer daño. Entonces, puede ser que tendamos a exagerar el mal porque no nos estamos centrando en la verdad. O puede ser que sí, que ese daño sea así de grande. Hay que ir verdaderamente a la verdad. Por eso no vale a veces, justificar y decir, no ha sido tanto. A lo mejor sí ha sido tanto. O ha sido exagerado. A lo mejor no ha sido tanto. Entonces, hay que ir a la verdad para poder tener una respuesta proporcionada. Porque a lo mejor no es proporcionada. Sí, vamos a ver entonces ahora, en distintas escalas, las causas de ese rencor que tenemos. La primera que traemos es la causa imaginaria, y es que muchas veces tenemos que mirar si nos estamos enfadando por algo que ni siquiera ha pasado y que no hemos comprobado si es verdad o no. La causa imaginaria quiere decir que a lo mejor vemos dos personas hablando, nos creemos que están hablando de nosotros y ya nos hemos enfadado. ¿Y qué tiene la culpa ahí? Pues tú que te has imaginado que están hablando de ti, como si tú fueras el centro del universo. Y a lo mejor no están hablando de ti, igual están hablando de que van a ir a la peluquería, pero tú ahí empiezas, están hablando de mí, y ya entonces ya a esas personas ya no las tratas igual. De ti empieza a salir un mal hacia esas personas porque mira cómo me han mirado. ¿Y cómo te has mirado? A lo mejor tú has visto algo en sus ojos que esas personas no han puesto. Me ha mirado mal, ha pasado y mira, ni me ha saludado. Es que a lo mejor no te ha visto. A lo mejor está pensando en otra cosa. A lo mejor estaba, yo qué sé. No lo sabes. Entonces tenemos mucha tendencia, también eso, si no sabemos nada, nos lo inventamos para enfadarnos. Entonces, ¿qué motivo tenemos para tener rencor? Voy a poner un ejemplo. Cuando mi marido y yo éramos novios, al poquito de empezar a salir, ¿sabes? Que es cuando, pues tienes que conocer mejor a la otra persona. Entonces, como tú vas interpretando las cosas como quieres, entonces no había móviles ni nada de eso, se hacía como toda la vida, tío. Quedamos a tal hora en tal sitio. Entonces habíamos quedado y le dije, venga, quedamos a las 11, a las 10, en la esquina de la 11, del edificio de la 11, que había en Cartagena, ¿vale? Pensaba yo, el edificio de la 11, en la 11, que era como lo llamaba yo y lo llamaba mi familia, siempre que yo le decía, quedamos en la 11, era el edificio de la 11. Pero él no pensaba así, y yo no lo sabía. El caso es que llego allí a las 10 y me espero, y me espero, y me espero. A las 11:30 me desespero. Hora y media de plantón. Vaya un novio que me ha dejado plantar. Hora y media de plantón, me enfado, me giro y me vuelvo a mi casa. Y al poco aparece él corriendo. Y yo ni le dirigía la palabra, enfadadísima. Y él, ahí aguantando con toda su paciencia. Y yo, bueno, ¿qué te ha pasado? Cuando ya al rato menudo plantón, dice, menudo plantón me has dado tú a mí. Me dice él. Él había estado también 1 hora y media enfadado conmigo porque no me ha parecido. Porque para él la esquina de la 11 era el kiosco de la 11, donde se vende la lotería, más cerca de su casa. Así es como él lo llamaba, decía en el 11, pues el kiosco de la 11 al lado de mi casa. Y para mí era el edificio que estaba más para allá. Resultado, él ahí esperando porque según él era el sitio y yo en el otro lado y los dos enfadadísimos.
Ahora, ¿qué le pasó a él? Se atrevió, en vez de volver a su casa enfadado, como hice yo, él lo hizo bien. A decir, a lo mejor estoy equivocado. Voy a buscarla. O me voy hasta su casa a ver si la encuentro. Y me buscó a mitad. Entonces, al hablarlo, nos dimos cuenta de que era un enfado imaginario. Ninguno habíamos querido darnos plantón, ninguno lo habíamos hecho mal. Nos queríamos mucho, pero éramos tontos. Tontos. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo que yo diga. Y lo ha hecho más seguro. ¿Vale? Pues a esto se refiere. Sí, entonces realmente ahí esa causa imaginaria es soberbia. Porque yo soy el centro del mundo y lo que ha pasado es lo que yo digo. Lo que yo me he creído es la verdad. Ahí también se mete mucho el demonio porque te engaña haciéndote creer cosas que no son verdad. Entonces es necesario, para poder perdonar esto, que uno cuando esté enfadado, con humildad, le pida la gracia al Señor de decir humildemente, yo sé si esa persona me ha hecho eso o no lo sé. Hasta que no lo hablemos y lo aclaremos, no lo voy a saber. No tengo ningún derecho de enfadarme, ni ningún derecho de guardarle rencor, porque no tengo ni idea. ¿Me lo estoy inventando o qué? Y ahí entran esas personas que se tiran enfadadas días y días porque es que no me ha llamado. Y seguro que es que porque, claro, seguro que es que está allí y se ha ido de copas con los amigos y ha pasado de mí. Y ya empieza ahí el demonio a meterte y tú a aceptar esas mentiras. Es verdad, no me ha llamado, seguro que desgraciado, parece mentira, pues yo sí me acordé, pues yo le llamé en su casa. Y luego resulta que te llama tan normal y tú le sueltas un grito. ¿Y qué pasa? Si la otra vez que nos vimos estábamos tan bien y ahora llegas tú y casi me quieres matar, ¿qué te he hecho? Ah, que no me llamaste. ¿Vale? O sea, vamos a ver. ¿Qué pasa si la persona se ha muerto? Esa persona es nosotros que pensábamos, pero nunca hemos tenido esa conversación de acercarse. Oye, ¿esto fue por esto? Y no podemos hacerlo. Bien, pues lo mismo. No tienes derecho a enfadarte porque todavía no tienes datos. Con lo cual dice el Señor, no te preocupes, porque en la parusía todos los libros de la vida se van a abrir. O sea, lo vas a saber. Se va a saber la verdad. Y lo va a saber todo el mundo. Entonces, si es verdad que te hizo daño aposta y todo ese daño, no te preocupes, Dios es justo y se va a saber. Y si no es verdad, Dios es justo y se va a saber. Pero te vas a tirar todo el rato con ese enfado por algo que no estás seguro, olvídalo. Y espérate, porque pasará. O sea, no se va a quedar tapado. Lo vas a saber, pero no ahora. Cuando llegue, pero lo vas a saber. Entonces, todo lo que clarísimamente no lo tenemos al 100% seguro, hay que perdonarlo, hay que quitarlo, hasta que se tengan los datos. Sí, porque realmente esa herida no viene de los demás, viene de nuestra imaginación, de la interpretación que nosotros hemos escogido que es mala, pero la hemos escogido nosotros. También puede ser por una idolatría que hayamos hecho de las personas. Porque si nosotros pensamos que una persona es perfecta y no se puede equivocar nunca, y de repente un día falla, entonces ya está. Ya me he enfadado porque yo me esperaba que esta persona se acordara de mi cumpleaños. Yo me esperaba que esta persona se acordara que hace 5 años yo le dije que no me gustan los bombones porque los bombones con avellana me sale urticaria. Y no se ha acordado. Y tendría que haberse acordado, pero vamos a ver, ¿qué idolatría has hecho tú de que las personas son perfectas y son Dios y se acuerdan de todo o tienen que responder como tú quieres? O esa madre que se enfada con su hijo porque mi hijo yo esperaba que se metiera a estudiar ingeniería y no se ha metido a estudiar ingeniería. ¿Y quién tiene la culpa de esa herida tuya? ¿Tu hijo que ha estudiado lo que considera que tiene que estudiar o que no ha hecho tu voluntad? No tiene la culpa tu hijo por haber hecho eso. Y tú tienes la herida, y tienes el rencor, y tienes el enfado. Pero es que esa herida es imaginaria también, porque tú te has imaginado un futuro con tu hijo ingeniero, o con tu hijo sacerdote, o que no sé qué, pero te lo has imaginado tú. ¿Y qué derecho tienes tú a guardar rencor por una cosa que los demás no tenían por qué darte? Pues ahí es donde entra ese problema. Yo conozco, por ejemplo, una mujer que
no puede perdonar a su hija porque ella construyó su casa y dejó una casa un piso arriba para que su hija se fuera a vivir allí. Y su hija decidió no irse a vivir allí. Y no la perdona. O sea, no le da la libertad a su hija de poder decidir su vida, que además formó una familia, y la decisión no es solo de ella. Entonces, es que eso no es justo. O sea, le estás echando en cara algo que realmente tú no le puedes exigir. Porque esa persona ya es libre, es mayor de edad, no tiene por qué hacer siempre lo que tú digas. Entonces es muy importante la humildad. Estas son las imaginarias. Ahora vamos a hablar de las que sí que es un mal, sí que se ha hecho, es verdad, se ha hecho, pero la persona no es culpable. Sí, vamos a hablar, por ejemplo, cuando el agresor no es responsable y aún así nosotros nos enfadamos y guardamos rencor. Hay muchas cosas que pueden ser eximentes, es decir, si hay una persona que ha tenido un accidente, ha roto algo que tú querías, por ejemplo, tú tenías ahí guardada una cosa de tu abuela que valía un pastón y lo ha roto. Entonces resulta que esa persona no es malvada. Esa persona no ha llegado y se ha levantado por la mañana y ha dicho: voy a ir allí a casa de mi amiga, voy a tropezar con la escultura, la voy a romper y ahora se va a enterar. Ese recuerdo de su abuela que vale tanto dinero, ahora se va a enterar y encima de todo se lo voy a pagar. Es que no pensamos que esa persona se ha levantado esa mañana queriendo eso. Pues entonces esa desproporción de ahora te guardo rencor porque tú has hecho una cosa que en realidad no querías hacer, eso no es culpa de los demás. Es que hay que saber distinguir la culpa de lo que no es culpa. La culpa es cuando alguien deliberadamente y a conciencia decide hacer un mal a propósito. Si no, no hay culpa. Es la definición de pecado. Para que haya pecado, para que un pecado sea un pecado mortal, tienen que darse tres condiciones. Que sea un mal, que tú sepas que es un mal, seas consciente de ello y lo quieras hacer y lo hagas, sabiendo que es grave, que es un mal grave, con toda tu conciencia. O sea, queriendo hacer daño, que salga de ti, no, es que quiero hacer daño, ¿vale? Pues esto es igual. ¿Es que vas a ser tú más legal que Dios? Dios te dice, solamente aquello que tú verdaderamente quieres hacer un mal, verdaderamente de ti sale querer vengarte, querer hacer daño. Si no, como pocos venían, ¿vale? Entonces hay que analizar eso porque nosotros podemos, es más sencillo perdonar cuando vemos que la otra persona es buena, que no ha tenido intención de hacer un daño. Entonces, si no ha tenido intención, es injusto que le echemos la culpa de algo que no ha tenido la culpa. Si alguien va, vamos, el otro día, el coche atropelló al gato de un chiquillico de la calle. Pues el gato estaba ahí, había salido el gato corriendo a recibir al niño y el coche pasó y se cargó el gato. Desde el coche, imaginaros, te metes en el coche, el gato no se ve y de repente a la velocidad que sale el gato y se mete bajo las ruedas no da tiempo ni a poner el pie en el freno. ¿Qué culpa hay ahí? ¿Tiene que salir la madre del niño a pincharle las ruedas del coche a esa persona que ha atropellado al gato? ¿Realmente se merece esa persona eso? ¿Ha sido así de malvada? ¿Ha tenido intención de cargarse el gato? Pues no. Entonces, ¿quién está haciendo el mal ahí? ¿La que ha tenido el accidente involuntario y que le duele, pobre gato, si me hubiera dado cuenta, si me hubiera dado tiempo? Esa persona no ha traído mal al mundo. Pero la que con toda su rabia viene a pincharle las ruedas del coche, es así. Entonces hay más mal en el rencor que realmente en la causa. Y eso hay que meditarlo mucho, porque muchos de los rencores que tenemos los podemos quitar de en medio de un plumazo. Algunos de los rencores que tenemos es porque nos han echado en cara algo. Algo que es culpa nuestra, ¿vale? Pero es que mira cómo me lo dijo sin caridad. Me lo dijo mal. En realidad hay soberbia, porque esa persona te lo dijo para intentar ayudarte. Iba contra el mal. Esto que has hecho no está bien, o esto que has hecho no lo repitas. Pero a nosotros, como nos sienta fatal que nos corrijan, porque tenemos soberbia, pues entonces nos lo hemos tomado fatal. Y en vez de aceptarlo con humildad, es que esa persona me lo dijo de malas maneras, porque eso se dice, pero no de esa manera.
¿no? Igual no tiene esa persona otra forma de decirlo. Y a ti te ha sonado peor de lo que es. Ahora, ¿era justo que te corrigiera? Ahí está el tema. ¿Era justo o no era justo? Porque si te está echando en cara algo que tú no has hecho, pero si te está echando algo que es verdad que lo habías hecho, entonces ¿qué haces? ¿Qué te justificas? El malo es él. Sí, yo lo hice, pero él es peor. Yo hice esto, pero es peor. El malo es él, por cómo me lo ha dicho. Si es que eso también lo que lleva es que las personas, como el otro se enfada, pues no me atrevo a decirle nada. Y no nos damos cuenta que eso es un pecado de omisión, porque lo que hemos dicho de la justa indignación es eso. Te tienes que enfadar o tienes que decirle algo a alguien porque lo que está haciendo está mal, y se lo tienes que decir y se lo tienes que corregir, eso está mal. ¿Qué pasa? Que la otra persona tiene el enfado de que no soporta que le corrijan, aunque sea verdad lo que le están diciendo, y aunque venga de Dios eso porque tú tienes que corregirlo. Pero como no soporta que le corrijan, al final siempre acaba enfadándose. Entonces, ¿qué se consigue ahí? Que luego los otros, por miedo al sufrimiento, que es lo que hemos dicho, que el miedo lleva a la ira lleva al odio, por miedo a sufrir, porque me va a chillar, se va a enfadar, me va a decir de todo, pues no te corrijo. ¿Qué pasa si no te corrijo? El pecado, porque tú sigues cometiendo pecado y el mundo va peor. No se arreglan las cosas con ese enfado porque te corrigen. El mundo va peor, tú sigues con tus pecados y la otra persona sigue con su miedo a no decirte nada. Y así no se trae el amor al mundo. El amor al mundo se trae cuando se arreglan los pecados, cuando le dicen las cosas no solo no se enfada, sino que además dice, pues mira, voy a meditar a ver si tienes razón, y si tienes razón, lo voy a corregir. Y le da las gracias porque te lo haya dicho. Porque ha sido valiente y te lo ha dicho exponiéndose a que tú te enfadaras y tuvieras una mala respuesta. Pero ese enfado no es correcto, porque es un enfado frente a una corrección fraterna. Y eso está mal. Hay que analizar si tenemos enfados de eso. Y dentro de este grupo ya lo último es el caso de que nosotros somos demasiado exigentes con las personas. Le exigimos algo que no nos pueden dar en ese momento. Vamos, básicamente nosotros le exigimos a todo el mundo que sea más santo que nosotros mismos. Pues nosotros somos indulgentes, pero tú tienes que ser perfecto. Y como no lo eres, me enfado. Porque has hecho esto mal y lo has vuelto a hacer. Y no eres capaz de hacerlo perfecto. No eres capaz de poner el lavavajillas perfectamente. Y me toca a mí hacer el doble de trabajo. No eres capaz de acordarte de bajar la basura ni una sola vez. Y tengo yo que acordarme todas las veces. El cura no es santo, madre mía. Cuando descubres que tu cura no es santo, no le pasas ni una le pasas. Y eso es injusto. ¿Por qué? Porque muchas personas no están en gracia de Dios. Si nosotros a lo mejor estando en gracia de Dios tampoco somos perfectos y nos cuesta errores y un montón de cosas, ¿cómo no personas que están alejadas de Dios le estamos exigiendo que sea la Madre Teresa? Es imposible, porque pensamos que por sus propias fuerzas tienen que ser perfectos. Entonces ahí hay una cosa que es injusta. Ejemplo de la Biblia, Raquel, la mujer de Jacob. Se dice Jacob, se casó primero con Lía, la hermana de Raquel, y después con Raquel. Bueno, pues Raquel era estéril. Hasta que Dios la bendice, ya por final puede tener hijos. Y Raquel, en un ataque de ira, porque no puede soportar ser estéril, se acerca a Jacob y dice, dame hijos, le dice, dame hijos, o si no, me muero. Y se queda Jacob ahí como cuerno, diciendo, ¿a mí qué me dice? O sea, yo no puedo hacer nada. Vete a hablar con Dios, pero me estás exigiendo una cosa que no, que tú no le puedes pedir a un cojo que corra. Tú no le puedes pedir a una persona que tiene un vicio muy arraigado, que del día a la noche ya se transforme y abandone. No le puedes pedir a una persona que deje de fumar de un día para otro. Hay gente que lo consigue, pero gente que no. Que tarda, lucha con eso toda su vida. Entonces hay que ver si nosotros estamos exigiendo demasiado a esa persona porque realmente no aceptamos las debilidades de los demás. Pero queremos que todos acepten la nuestra. Eso sí. Claro. Si ese es el caso en el que realmente hay un mal, pero tiene un eximente, porque la persona está enferma, porque la persona tiene debilidades, porque tiene pecados que se quiere quitar y no hay manera de quitárselos. Entonces hay que ver la intención del corazón. ¿Esa persona tiene intención real
de hacernos el mal que nos está haciendo. O sea, es verdad que no lo está haciendo. Eso no se puede negar. Y lo está haciendo y lo está haciendo mal. Ahora, ¿tenemos nosotros derecho a exigirle que tenga la fortaleza y la gracia suficiente para que le salga? ¿Por qué? Porque a nosotros a lo mejor si nos sale, es que yo sí me puedo levantar a las 8 de la mañana, así que te voy a gritar porque tú no te levantas a las 8 de la mañana. Bueno, pero es que a lo mejor esa persona quiere y dice, sí, si yo lo intento, si me pongo despertador, pero es que no hay manera. O sea, la intención del corazón es buena, de su corazón salen bien, pero la debilidad no se lo permite. Precisamente con esas personas es con las que más misericordia tienes que tener, porque no es que no quieran, es que no pueden. Entonces, me acuerdo que en un retiro una persona decía, es que yo en la oficina siempre estoy sentada en la mesa, pero pasa una persona todos los días con el café y me lo tira en la mesa. Y le he dicho 50.000 veces que deje de pasar por ahí y sigue pasando. ¿Se lo olvida o vete tú a saber? ¿Pero tú estás seguro que lo hace aposta? No, aposta no lo hace. Es que se le cae. Pero ya estoy harto. Porque cuando te pasa 12 veces, entonces le dije yo, ¿y has probado quitar las cosas de la mesa cuando pasa? Porque a lo mejor puedes evitar el mal haciendo algo tú, no exigiéndole al otro que cambie. Pero claro, es que ahí está la soberbia, tiene que ser el otro. Yo no puedo poner, yo qué sé, una maceta ahí para que tenga que dar la curva. Algo para intentar evitar el mal, ya que a la persona no se le puede quitar. Y por último nos queda que sí que es justo, o sea, ha hecho daño y además lo ha hecho a costa. Eso como se, eso que hay que... Eso efectivamente es perdón, que es más trabajo vuestra, porque sabes que lleva mala intención. Lo está haciendo a conciencia y además te lo dice. Y te dice, y ahora te vas a enterar. Y vas a sufrir. Y tú ves esa maldad ahí. Entonces ahí es cuando hay que pedir la gracia de Dios para poder tener los sentimientos de Jesús y poder imaginar qué le ha pasado a esa persona para transformarse en una persona así de malvada. Porque nadie nace malvado. Los bebés no nacen malvados. No tienes un bebé en brazos de estos que estén deseando volverse asesinos en serie. Eso no es así. Esa persona que vino al mundo, por sus circunstancias, ha acabado siendo de una determinada manera. Entonces esas heridas para poder perdonar cuesta muchísimo trabajo, pero hay que intentar concentrarse en la vida de esa persona, investigar un poquillo y decir qué le ha pasado. Igual ha sido una persona maltratada toda su vida. Y en esto hay que insistir mucho porque hay gente que piensa que sí, que hay gente que nace ya de por sí malvada. Si eso fuera verdad, Dios crearía almas malvadas. Y eso no es así, de Dios no puede salir el mal. Dios vio que todo era bueno. Es como decir, no, es que Dios ha creado una persona mala y ya desde el principio es mala. ¿Ha sido Dios? Pues no, ni siquiera el demonio lo creó malvado. Era un serafín, perfecto. Entonces, eso es una mentira. No es cierto que haya personas que sean malvadas desde que se les concibe. No es cierto. Entonces, es importante también, al analizar eso, profundizar, trabajar la herida de ese rencor, que es el que más trabajo cuesta perdonar. Hay que meditar muchísimo, decirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque tenemos que intentar ver a la otra persona con el enfoque de Dios, los ojos de Dios. Cuando Dios crea una persona y trae un alma nueva al mundo, ha puesto en esa persona una cosa única e irrepetible que no tiene ninguna otra persona, porque si no, no la habría creado. Todas las personas son distintas y todas las personas tienen una dignidad y un reflejo de Dios distinto que no tiene nadie más. Y eso que Dios ha puesto en esa persona es algo maravilloso, precioso y eterno. Y hay que respetarlo y hay que buscarlo. Y saber que está ahí. Y que si Jesucristo ha sido capaz de venir al mundo a dar hasta la última gota de sangre por esa persona tan malvada, es porque tiene un tesoro escondido. Y merece que se le rescate. Y Jesucristo pide nuestra ayuda para tener esa misericordia que Él tiene, que la misericordia de Dios le llegue a esa persona malvada por medio nuestra. Como hizo Teresita de Lisieux, que ya entendía mucho precisamente la santa del amor misericordioso,
con el condenado a muerte, que ella sabía que había sido un asesino, que no se arrepentía, que había sido malo, y sin embargo ella dijo, pero yo quiero salvarlo, quiero contribuir a su salvación. Y estuvo rezando por él, que se llamaba Cambrini o algo así, me suena. Y entonces ella estuvo rezando mucho por él para que se salvara, para que se salvara. La misericordia de Dios le llevó a ella a pedirle a Dios que se arrepintiera aunque fuera en el último momento. Y ella supo que sus oraciones se habían escuchado porque justo antes de la condena a muerte se acercó, agarró un crucifijo y le dio un beso. Y entonces ella ya se consoló y dijo, efectivamente Dios le ha llegado a esa persona. Y supo que sus oraciones habían sido escuchadas. Por tanto, no hay que desesperar nunca de ningún pecador, que hasta el último momento esa persona puede sacar un atisbo pequeñito de luz, de la luz que Dios ha puesto en su alma. Y tenemos que ser capaces de ver esa luz, aunque sea chiquitita, pero está ahí, porque si no, no vamos a poder perdonar. Tenemos que ver todo el desarrollo de su vida, meternos en sus zapatos, como dicen los americanos. Métete en su vida y si tú hubieras vivido su vida, a lo mejor entiendes un poco más. Bueno, habíamos dicho que para poder perdonar, primero hay que saber exactamente el mal, lo que es, ni más ni menos, la verdad, el mal que se nos han hecho. Entonces hay una serie de bloqueos que nos impiden identificar bien el mal, una serie de bloqueos, que lo vamos a decir. El primero es negación, lo niegas, ni siquiera lo miras. En realidad no pasó nada, no fue para tanto, no, eso en realidad... Eso es un bloqueo muy grande. ¿Por qué? Porque hay que mirar al mal de frente. Efectivamente estuvo, pero nos da miedo admitir que una persona que queríamos mucho nos hizo daño. Nos da miedo. Porque podemos pensar que entonces es que vamos a dejar de quererle. Porque nos hizo eso. Y no, eso no es verdad. Porque Jesús ama al pecador. No deja de quererlo a pesar de saber todo lo malo que ha hecho. Entonces... hay que quitar ese bloqueo de decir, no voy a mirar el mal, no voy a aceptar que me hicieron daño. Ese es uno de los bloqueos principales. Sí, dentro de ese también está no solo negarlo, sino modificarlo y mentir. Eso le pasa mucho a las madres, por ejemplo, que cuando tienen un hijo que es malo, ha hecho algo malo, pues lo quieren justificar y deforman. Bueno, es que en realidad... su intención no era esa, su intención era hacer esto, pero le ha salido mal y se inventan una historia para poder justificar ese mal que ha hecho. Pero eso no sana. ¿Cómo va a sanar una mentira que tú estás manipulando para poder justificar un mal? Justificar un mal no te va a sanar nunca. No puedes manipular la verdad. Tienes que ver la verdad tal y como es y entonces decir, vale, sí, realmente lo ha hecho mal, ver que si tiene algún eximente de, bueno, pero es que es malo porque han sido malos con él, es que le han dado palizas de pequeño, o yo qué sé, algo que sea verdad, pero no inventarte una mentira, porque como tú quieres mucho a esa persona, pues aunque sea malo, yo voy a decir que es bueno. Eso no sana, y además le hace daño a las demás personas que lo oyen, porque saben que es mentira. Que tú podrás decir que tu hijo es buenísimo, pero tu hijo ha hecho eso, punto, admítelo. Por amor, hay personas que están dispuestas a mentir. Otro bloqueo es evitar. No reprimo el recuerdo, no quiero tocar ese tema. No quiero, porque me duele. Entonces no voy a volver a ese tema de por qué tengo rabia, ni lo voy a tocar, ni voy a analizar por qué, ni lo que me hicieron, ni nada. Eso no sana. Eso no sana. Eso lo único que consigue es que se quede ahí, no se sane y crezca pus. O sea, te afecta toda la vida, se extienda el dolor. Si eso simplemente tú quieres evitarlo y entonces tratas a las personas como si fueran dos personas. Esta persona es buena, cuando es mala no quiero verlo, lo evitas. Cuando es buena sí, sí, esta persona tiene todo esto bueno. Y cuando es mala, no ha existido, me olvido. Como si hubiera dos personas. Ahora está la persona mala, eso todo lo que ha dicho ya ha pasado y vamos a callarnos y que nadie diga nada de eso porque es bueno. Y entonces nos fijamos en la parte buena solo. Pero no es así, si esa persona tiene cosas buenas y cosas malas, las cosas malas también hay que reconocerlas. Porque eso es vivir en verdad. Entonces Dios también hoy, con los recuerdos, quiere también descorrer la cortina y decir todo eso que estás evitando y que estás tapando, hay que sacarlo también.
esa persona maravillosa que te ha dado tantos abrazos, que te ha cantado canciones, que se ha acordado siempre de regalarte por tu cumpleaños, resulta que también había veces que te jugaba algunas cosas que te lo ha hecho mal y que a ti te deja unas heridas que las tienes tapadas. Así que llega Dios y dice, esa cortina que pusiste tan bonita, la voy a abrir. Y va abriendo la cortina y dice, ahí tienes todo lo que también te ha hecho. También el mal. Porque si no descorres la cortina, esas heridas no salen. Y si no salen, no se pueden sanar. Porque tienes que perdonar eso malo que te hizo esa persona a la que tú querías tanto. Otro de los bloqueos es la proyección. O sea, tú te enfadas con alguien del trabajo, por ejemplo, porque tu situación en el trabajo es muy violenta, y la pagas con tus hijos, con tus hermanos, con tu mujer. La rabia, en vez de descargarla donde la tienes que descargar de la forma correcta, ¿no?, que es quejándote, la descargas contra tu familia o contra tus amigos, porque necesitas soltar la rabia. La rabia está en ti y necesitas soltarla y la descargas sobre gente que no es. Entonces te quedas tú tan a gusto, ya te has desahogado. Entonces ya, como ya te has desahogado, ya descargas la rabia en otra persona, ya puedes volver al trabajo, pero no has solucionado el problema del trabajo. ¿Por qué? Porque estás dirigiendo la rabia hacia quien no tiene la culpa, hacia quien no es, y atacando una cosa que no es un mal, que es que tu familia está ahí al lado, en vez de ir hacia el mal. Entonces eso es un bloqueo también, porque descargas la ira donde no quieres, porque enfrentarte a la situación mala para ti es demasiado. ¿Y si me echan? ¿Y si me dicen? Sí, yo tengo un amigo que me llama siempre, cada vez que se enfada me llama. Porque como no se atreve a decirle nada a las personas que le hacen daño, siempre le están haciendo daño, eso no se soluciona, no lo habla, no se atreve y entonces me llama para contarme, mira lo que ha hecho, mira lo que me ha dicho, mira qué tal. Se cree que se está desahogando, pero eso no es desahogarse. O sea, su sensación de toda esa rabia que me suelta la parrafada, que me tiro por teléfono y me quedo con el teléfono sujeto y sigue. ¿Qué soluciona eso? Yo no le he hecho nada. O sea, yo me puedo tirar ahí 10 minutos sin abrir la boca, escuchando toda su rabia. ¿Eso soluciona algo realmente? Aparte de que tiene suerte que a mí no me hace daño, porque yo me aparto el teléfono y vale, pues si me lo tengo, me podría hacer daño a mí que no tengo la culpa. Pero ¿eso soluciona algo realmente? Esa situación, esa persona que no está corrigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Porque todo eso es por miedo al sufrimiento, por no querer enfrentarse. Y entonces viene el siguiente bloqueo, que es arrugarse precisamente porque no hay madurez suficiente para enfrentarse a la vida. Y hay personas que prefieren arrugarse, incluso vuelven a la edad adolescente o de niños. Sabemos que hay adultos que se hablan como un niño o como un adolescente. Y dices, ¿qué les pasa? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué esa mujer de 70 años te habla como si tuviera 12? ¿Y qué le pasa? Pues que prefiere decir, no, yo es que no puedo, porque yo no me atrevo a decir las cosas, porque yo soy así. Y prefieren arrugarse y aparentar su debilidad a tener que enfrentarse al mundo, a la sociedad, a los males que hay. De llegar y decir, no, es que esto necesita una madurez. Y tengo que salir adelante y tengo que comerme el mundo. Y si tengo que enfrentar mis miedos, los enfrento, pero yo aquí tengo que defenderme y tengo que decir, esto está mal y esto está bien. Y si tengo que decir que no, tengo que decir que no, y de aquí no me vais a sacar. Y si tú quieres que yo haga ese trabajo y ese trabajo no lo quiero hacer, porque está mal y no lo voy a hacer, porque yo tengo mis principios. Pero eso exige una madurez que hay personas que no quieren, no están dispuestas a asumir. Entonces ahí se queda un rencor porque me están obligando a hacer cosas que no quiero. Pero no toda la culpa es del otro. Es que tu decisión ha sido no enfrentarte por ese miedo. El último bloqueo es la imitación. Cuando no quieres aceptar que la persona que me está haciendo algo es mala, por ejemplo mi padre, pues le das la vuelta y dices, pues no es tan malo, ¿no? Y voy a hacer yo lo mismo. Por ejemplo, imaginamos que tenemos una madre sobreprotectora que cuando hacías algo, ¿no?, te castigaba y ya no te podías subir a los árboles o no podías salir a la calle o no fuera a ser que te pasara algo. Eso no es bueno. O sea, no es bueno que un hijo no le dejes la libertad de poder caerse, de poder correr, porque va a estar inseguro en la vida. Entonces eso es un mal que te hicieron a ti.
Pero tú no quieres aceptar que tu madre eso lo hacía mal. Porque entonces es decir, no, es que mi madre era sobreprotectora, me tengo que enfrentar entonces a todas las cosas que me ha hecho siendo sobreprotectora que no eran buenas. Entonces, ¿qué hago? Con mis hijos voy a hacer lo mismo que hizo mi madre. Voy a hacer lo mismo. Porque, bueno, mi madre me quería. Y haciendo eso me quería. Entonces, pues yo a mis hijos también les quiero y también hago eso. Pero les estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque no quieres enfrentarte a que eso que hacía tu madre estaba mal. Y acabas copiándolo. Y transmitiendo algo que está mal porque te ha afectado en tu vida. Entonces eso también es un bloqueo. Tú tienes que aceptar que te han hecho daño a ti porque a lo mejor está afectando a tu forma de relacionarte con los demás. Porque se relacionaban así contigo. Y ya está. Se supone que ahí lo que tenemos que analizar y meditar es que realmente la respuesta que estamos teniendo no es amor al otro. La respuesta que estamos teniendo es permitir el mal en el mundo. Y la culpa es nuestra. Y el rencor que sentimos por el otro también es por esa decisión mala que hemos tomado. Entonces hay que ir meditando y analizando si hemos hecho algo de lo que está ahí. Bueno, entonces, para terminar la enseñanza vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Para analizar el rencor. Les voy a hacer una serie de preguntas. Si tenéis para apuntar, cuando ven, si alguna de esas la queréis responder, pues lo apuntáis. Voy a ir haciendo preguntas de ese espacio, ¿vale? Y lo vamos a ir analizando. ¿Qué es en verdad lo que me está provocando este malestar? ¿Qué es lo que me ha dolido realmente? Por ejemplo, me duele que me hayan engañado, que me hayan tomado por tonto, que se hayan aprovechado de mi bondad. Me duele haber sido demasiado confiado. En el fondo, ¿estoy enfadado con la persona o realmente es más conmigo mismo por haber permitido esta situación o no haberla evitado? En el fondo, ¿estoy enfadado con la persona o realmente es más conmigo mismo por haber permitido esta situación o no haberla evitado? ¿Qué me hubiera gustado que pasara? ¿Para qué? ¿Para qué quería yo que pasara? Eso me hubiera hecho más feliz. ¿De qué manera? ¿Qué esperaba yo de él o de ella? ¿Cómo quería que hubiera actuado? ¿Qué necesidades mías hubiera cubierto? ¿Cómo hubiera actuado yo si fuera la otra persona en esa situación? ¿Cómo habría actuado yo, sinceramente? ¿Estoy satisfecho con cómo he actuado frente a esta situación? ¿Cómo me hubiera gustado reaccionar? Si hubiera hecho eso, ¿hubiera solucionado algo? ¿Me habría quedado más tranquilo? ¿Habría actuado haciendo eso conforme a mis valores o me habría dejado llevar?
¿Estoy siendo justo con la persona? ¿Siendo justo con la persona? ¿Estoy dándole el beneficio de la duda? ¿O directamente he mal pensado de ella y elijo creer que ha actuado de mala fe para hacerme daño deliberadamente? ¿Estoy aceptando que es un ser humano y que todos cometemos errores? ¿Soy demasiado exigente? ¿Espero un nivel de perfección desmedido? ¿Soy yo perfecto? ¿Cómo de bien tolero los errores ajenos? ¿Cómo de bien tolero mis errores? ¿Cómo tolero los contratiempos, los inconvenientes o los reveses de la vida? ¿Me siento herido fácilmente? ¿Defraudado, frustrado? ¿He tenido problemas con otras personas o es la primera vez que me pasa algo parecido? Si no es la primera vez, ¿cómo actué antes? ¿Cómo he actuado ahora? ¿Qué gano teniéndole rencor a esta persona? ¿Qué gano teniéndole rencor a esta persona? ¿Qué gano? ¿A qué me ayuda a tenerle rencor? ¿En qué tipo de persona me estoy convirtiendo por este rencor? ¿Me gusta ser así? ¿Cuánto tiempo llevo guardando estos sentimientos? ¿Eran así de intensos desde el principio?
¿Qué es lo que me impide desprenderme de estas emociones? ¿Quién sería yo si no me sintiera